Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Felipe Gómez Tamayo y vamos a analizar una actividad de la materia de estadística llamada identificación de las variables. En este caso nos concentraremos en las medidas de tendencia central, de dispersión y de posición, las cuales vamos a estar examinando y tratando de dar una breve interpretación a cada una mientras se realizan las fórmulas para hacerlas aprovechando la tecnología que nos ofrece Microsoft Excel. Bueno, el caso de estudio particular es una encuesta dirigida a profesionales de cualquier área para indicar su autoevaluación en cuanto a estado de ánimo, grado de satisfacción o percepción acerca de sus responsabilidades, exigencias, presiones laborales, eficacia y eficiencia en sus empleos, para prevenir posibles trastornos y enfermedades tales como fatiga crónica, ansiedad y depresión. La encuesta comprende valores entre 1 y 100, siendo 1 el más bajo y 100 el más alto. Iniciando con tendencia central, la media, veremos su definición breve aquí, es una muestra n de datos. Entonces la media muestral es el promedio aritmético simple de los datos. Vamos a tomar el conjunto de todos los datos que tenemos y vamos a aplicarles un promedio a toda la lista. Aquí podemos ver el registro de son 100 registros de cada encuesta. El sexo, esta columna no tiene relevancia, simplemente se hizo para distinguir y para otros datos que se pudieran sacar dependiendo del sexo de la persona, y el resultado, que es lo que nos interesa de lo que arrojó cada una de las 100 encuestas. Entonces para la media vamos a tomar igual, escribimos promedio para que nos salga la fórmula de promedio de Excel. Se abre un paréntesis, automáticamente lo que vamos a hacer es arrastrar todos los resultados que se tienen en esta tabla y teniéndolos todos le damos Enter. Automáticamente nos va a sacar el promedio de la media, que es 49.11. Bueno, para calcular la moda, Excel posee ya las fórmulas y facilita mucho el proceso, sobre todo para principiantes en este caso. Hay que decir que de la moda, en una breve teoría, es el dato que ocurre con mayor frecuencia en una muestra. Por ejemplo, si tenemos datos del 1 al 10 y se repite, y hay alguno que se repite, por ejemplo el 8 se repite 3 veces y es el número que más se repite, ese es el dato que se necesita para moda. Entonces vamos a darle igual, escribir moda, se abre automáticamente como promedio un paréntesis y hacemos lo mismo, tomamos el rango de datos y damos Enter. Lo mismo que va a pasar con mediana, damos igual, seleccionamos la opción de mediana, se abre el paréntesis y tomamos el rango de datos para saber su valor. Aquí tenemos los primeros resultados sobre la tendencia central de este rango de datos de las encuestas. Podemos decir de la mediana muestral que son los valores que están ubicados en el centro, como aparece en este ejemplo. Por ejemplo, en este caso hay 8 registros, se toman los 2 del medio, en este caso un 6 y un 7, y se suman ambos resultados y se dividen entre 2, y ese sería el resultado de la mediana muestral, que es lo que está calculando aquí esta fórmula ya predeterminada de Excel. Continuamos con las medidas de dispersión, en este caso el rango. El rango es fácil de interpretar, es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor de los datos de una muestra. Entonces, para esto se tiene un método fácil, podemos ejecutarlo aquí fácilmente, el máximo y el mínimo valores. Entonces, para el máximo, vamos igual, la función max, tomamos la lista de valores y le damos Enter. Arrojó que el número mayor es 98.
Continuamos con el mínimo. Se hace el mismo proceso, se viene haciendo con el rango, seleccionando todo el rango de datos. Enter y arroja unos resultados. Este resultado se puede sacar de muchas maneras. Esta es la manera más fácil y la más sencilla para hacerlo aquí en Excel. Entonces, ya teniendo el valor máximo y el valor mínimo, nos desplazamos a rango y simplemente vamos a hacer una resta. Entonces hacemos una resta sencilla entre casillas, igual la casilla máxima, que es el valor máximo, menos el valor mínimo. Y tenemos el rango. Proseguimos con el cálculo de la varianza. En un poco de teoría, la varianza es una medida que cuantifica las distancias de los datos con respecto al valor de la media muestral. Tiene dos fórmulas para hacerse. Vamos a utilizar la primera para hacer el cálculo. Aquí está el ejemplo de un rango de datos pequeño y se calcula también con la media muestral, que es el promedio de todos los datos. En este caso vamos a hacer la fórmula. Vamos igual, escribimos la palabra var, la seleccionamos y seleccionamos el rango de datos para que nos arroje la varianza. Enter y nos arroja un resultado con bastantes decimales. Lo podemos dejar así o lo podemos disminuir un poco los decimales. Voy a dejarlo con 2 o 3, así estaría bien. El cálculo de la varianza en papel es tedioso y difícil de sacar, sobre todo porque te toma cada valor y a cada valor se le resta la media total, el promedio, y todo esto en paréntesis es el resultado de esa resta. Se saca el cuadrado y se suma con el siguiente dato y su diferencia con la media al cuadrado, y así sucesivamente, todo sobre el total de los datos menos 1. En el caso del cálculo que estamos realizando son 100 datos, o sea, 100 menos 1 sería sobre 99. Y nos sacaría el número grande que nos salió en la varianza. Continuamos con la desviación estándar, que para casos prácticos es la raíz cuadrada de la varianza, pero vamos a hacer el proceso aparte con la fórmula particular. Es igual desbest, la función, seleccionamos nuestro rango de datos y obtenemos el resultado de la desviación estándar, rebajando bastante los decimales porque es una cifra decimal bastante alta. Continuamos con las medidas de posición, empezando con los cuartiles. Hay que recalcar que para los resultados de los cuartiles y de los percentiles se usa la misma función, que es percentil, tanto para percentiles como para cuartiles. Entonces reduce un poco el tiempo de trabajo. Entonces vamos a hacerlo con los cuartiles. Para sacar los cuartiles, según la definición, vamos a tomar unos valores. En el primer cuartil, bueno, primero explicamos que los cuartiles son números que dividen los datos de la muestra en grupos de tamaño aproximadamente 25%. Vamos a tomar de los cuartiles un valor de porcentaje para poder trabajarlos. En el primer cuartil vamos a tener en cuenta el 25%, este valor de 25%. En el segundo cuartil vamos a tener en cuenta el de 50 y en el tercer cuartil vamos a tener en cuenta el de 75. Entonces, teniendo en cuenta estos valores, vamos y los trabajamos aquí en cuartil. En cuartil y en percentil se van a trabajar con la misma fórmula. Sirve para las dos maneras, tanto cuartil como percentil. Entonces, pues igual percentil, tomamos el rango de valores que tenemos, no le damos enter, subimos de nuevo porque ahí está la matriz, pues punto y coma, y vamos a colocar el valor que necesitamos. Entonces del primer cuartil dijimos que necesitábamos el 25, vamos a escribir 0,25, enter, y tenemos el primer valor. Vamos a hacer lo mismo con los otros
cambiando los valores. Entonces sería lo mismo que hicimos acá, pero en vez de colocar al final 0.25, sería aquí 0.50, aquí en el tercer cuartil 0.75. Esta parte la voy a hacer rápida para omitir estos pasos. Bien, habiendo sacado ya los valores del resto para no perder tanto tiempo, vamos a proseguir con percentil, aprovechando que la misma fórmula le sirve tanto a cuartil como a percentil. En el percentil los datos de porcentajes pueden variar, puede haber primer percentil, segundo, tercero, cuarto, según lo que se necesite. En este caso vamos a tomar dos. Vamos a hacer uno con el 10% y el otro con el 85%. Entonces tomamos la fórmula conocida que nos sirve para cuartil, también obviamente sirve para percentil. Tomamos el rango de valores, subimos sin dar enter, colocamos punto y coma para que la matriz esté aparte. Ahora seguimos con el porcentaje. En este caso dijimos que iba a ser de 10, entonces lo hacemos con el 10%. Entonces 0.10, damos enter y de la misma manera procedemos para el segundo que dijimos que iba a ser de 85%. Tomamos el rango de valores, punto y coma, 0.85. Tenemos el resultado. Para los deciles, bueno, vamos a utilizar los que dicen acá, utilizar también este dato que aparece aquí, 10% de los datos, y segundo decil 20% de los datos. Seguimos trabajando normalmente con la fórmula de percentil. Sirve para absolutamente todas las tres rubros, cuartil, decil y percentil. Tomamos percentil, tomamos nuestro rango de datos, punto y coma, 0.10. Es un resultado parecido al del primer percentil, porque este tenía un 10% y aquí el primer decil también se eligió un 10%, entonces el resultado es similar. En el segundo decil se va a utilizar el 20%. Entonces tomamos percentil, nuestro rango de valores, punto y coma, y el 20% sería el 0,20. De esta manera sencilla que Excel presenta con sus fórmulas, es bastante sencillo calcular todas estas medidas de tendencia central, de dispersión y de posición, y supone un paso y más una necesidad de aprender a hacerlo en forma digital, porque las pruebas en papel o las pruebas de escritorio son tediosas muchas veces, pero pues la tecnología, no solo Excel, sino programas como Statistics, pueden satisfacer todas estas necesidades de algún valor de datos de esta pequeña longitud o grandes longitudes, dependiendo de la necesidad. Muchísimas gracias.